Bueno, buenos días, Lucho, Nico, Octa, ¿cómo andan? Buenos días, Buen chicos. día, Hola, ¿qué tal? ¿qué Buen tal? día. ¿Cómo están? Bueno, ¿de qué vamos a discutir hoy? Me parece que es bastante claro, ¿no? Ayer la FED se expidió y con ganas definitivamente puso sobre la mesa las cartas, no solamente para este año, sino para 2023-2024. Y bueno, acá la pregunta es, ahora que habló la FED y puso sobre la mesa, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo afecta rápidamente? Vamos a repasar a opinar sobre cómo puede afectar el mercado global. En el mercado local, acá va a haber opiniones diversas seguramente, y fundamentalmente al tema de commodities. Rápidamente vamos a repasar los principales puntos de lo que la Fed manifestó el día de ayer. Primero, que era un poco lo que se esperaba, ¿no? Subió la tasa en 0,75. Ahí había un dilema, la expectativa estaba en si lo hacía justamente dentro de lo previsto que era esto, o se endurecía un poco e iba a un punto. En ese sentido estuvo dentro de lo que se esperaba, el mercado esperaba, pero la sorpresa y el batacazo lo dio en las previsiones para lo que es 2023, cierre de 2022, 2023 y 2024, donde ya habló de que la media para este año va a estar en 4,4 puntos, ahí sí por encima de lo que el mercado esperaba. Ya 2023 la mayoría, creo que 11 miembros, si no me mal recuerdo, de los 12, ven que la tasa no va a bajar de 4 puntos, y para el 2024 el consenso es que va a estar entre 3 y 4. Y como consecuencia de esto, la previsión de desempleo para 2022 la suben un poco, de 3,7 a 3,8. Ya en 2024 la elevan a 4,4 puntos, perdón, 2023 a 4,4 puntos y la sostienen para 2024. Por lo cual acá hubo un incremento de esta previsión de desempleo y claramente lo que están manifestando acá es la firme decisión de combatir la inflación, llevarla al objetivo de 2 puntos a costa de contraer la economía y asumir el riesgo de la tan temida y nombrada por este tiempo recesión, ¿no? Y esto justamente también lo respalda la previsión en la caída, en las proyecciones de crecimiento para este año, que pasaron de 1,7% a 0,2%. Por lo cual, no sé qué opinan ustedes, pero fue un discurso, un manifiesto bastante duro de la Fed, tomando definitivamente el toro por las astas en lo que es la inflación, ¿no? Bueno, Iván, ahí un poco para añadir a lo que vos comentabas, el mercado un poco no se atemorizó tanto por la suba de 75 puntos, sino más bien por todo ese guidance, por todas esas previsiones que están dando de cara al futuro. Y lo que sí me parece es que por ahora la tasa sigue siendo real negativa, o sea, la tasa real. Y me parece que por ahora, cuando uno ve lo que es el índice de inflación, cuando le resta energía y alimentos, ves que la inflación ex alimentos y energía sigue estando alta. Entonces, por ese lado, más allá de que es un poco tratar de hacer cherry picking, o sea, tratar de elegir el dato que a uno le convenga, en la medida en que no haya una baja más o menos sostenida a nivel general de precios, y me parece que esto un poco la baja de la suba esta de tasas o de la proyección que están dando le golpea a energía y a commodities, hay que ver un poco el qué hay atrás de eso, o sea, en el sentido de el mercado real. Es decir, va a faltar producción, al menos en lo que es de commodities agrícolas. Estados Unidos recortó la proyección de producción de maíz, recortó la de soja. Acá en Argentina se está previendo que se va a sembrar menos maíz. El dato de Europa, que ha tenido grandes sequías y olas de calor o grandes niveles de calor, que afectó mucho lo que es los cultivos de verano, con lo cual podría pasar incluso que no sé si caigan los commodities fuertemente, pero sí que se mantengan altos, o sea, que bajen
que las bajas sean relativamente pocas en relación a lo que están buscando los bancos centrales. O sea, los bancos centrales no pueden bajar la inflación si hay un problema que es de índole real, o sea, que falte alimentos. Caso de energía es tal vez un poco es distinto por el siguiente punto. Rusia, mal que mal, puede colocar producción de energía, gas, petróleo en otros países que no lo han sancionado, caso de India, caso de China, con lo cual, si Rusia quisiera, podría inundar de petróleo y gas barato a China y por efecto contagio hacer bajar, entre comillas, el petróleo. Me parece que justamente la OPEP lo que está buscando es evitar eso. O sea, es que Rusia se mantenga ahí proveyéndole a India algo a China, pero seguir manteniendo los precios altos a Europa y al resto del mundo, porque justamente es lo que le está dando de comer. Caso Arabia Saudita, que hasta hace 2020 tenía déficit fiscal y lo dio vuelta todo con el ingreso proveniente del petróleo. Eh, con lo cual me parece Ahí, que ahí es... Sí, perdón, Lucho. perdón, doctor, justo ahí para agregar, yo creo que los datos, los últimos datos de empleo y las proyecciones, si bien pasar del 3,8 al 5, 5,5 de desempleo es un número, no es un número desesperante para la economía americana, por lo tanto, ahí da un poco, si se quiere, más de margen para hacer, como dijo Iván al principio, para la Fed ir con todo contra la inflación. Esta idea de whatever it takes, o sea, hacer lo que sea necesario para bajar la inflación, nos da también una idea general de que las tasas altas, si bien a medida que entremos en el año pasado, la comparación contra la inflación, las tasas van a quedar levemente por arriba, siempre y cuando se mantengan los niveles de inflación, eh, la Fed va a ir con todo y las subas van a ser relativamente, van a seguir por lo menos con lo que las proyecciones indican. Bueno, ahí un poco en el speech de Powell, después que se presentó esto, justamente argumentaba lo que vos decías, Lucho, que ellos ven la economía americana lo suficientemente sólida como para soportar este endurecimiento y se apoyaba justamente en los datos de empleo, ¿no? En lo fuerte y robusto que está el empleo americano y eso le daba, como decías vos, los argumentos suficientes como para endurecerse lo que crean necesario para definitivamente combatir y resolver el tema inflacionario. También dejó al final un poco entrever de que este endurecimiento no es todo lo rígido como para que si los datos de inflación empiezan a ceder y acomodarse, esta postura se puede tornarse un poco más laxa o más blanda, ¿no? Pero justamente argumentaban esto, la solidez del mercado de empleo americano y de la economía americana como para hacer esto. Sí, si bien el Sí, otro día leí con un par de respecto a notas eso que vos que, decís, Iván, perdón, tal vez el mayor problema sería que empecemos a ver datos de inflación a la baja y que la Fed recorte raza, que es un poco lo que le pasó a Volcker en su momento, pese a tener tasas altísimas en los 80s, no terminar de llevar a cabo el proceso de suba de tasas generaría que después termine con más inflación. Claro, claro, ese es el riesgo que también se corre. Y ahora la pregunta es, bueno, un poco de commodity, ya mencionaste, Octa, cómo puede afectar o no. Me imagino que el argentino, el que está acá, dice, bueno, está todo el mundo mirando la Fed, qué dice Powell, qué decidieron, che, ¿y cómo me afecta esto acá? ¿O cómo puede pegarle al mercado local? Entiendo que, a ver, en acciones tenemos obviamente las acciones como la YPF, Galicia, que cotizan en los mercados afuera y que van a estar un poco impactadas por cómo se mueva todo el mercado de renta variable en Estados Unidos, de hecho, cómo se empezó a mover después de las decisiones manifestadas. Después tenemos el CDR, ¿no? Que la semana pasada ya habíamos hablado de justamente evaluar alguna oportunidad de entrada respecto a cómo está el tipo de cambio nuestro, etcétera. Y el otro punto es la deuda argentina. Y acá es donde hay quizá mayor diversidad de opiniones, ¿no? Porque de alguna forma la Argentina está fuera del mercado de financiamiento global por su propia realidad y creo que no se ve tan golpeada o tan directamente por estas decisiones.
¿Ustedes cómo lo ven? Si me dejan comentar, yo lo que creo que Argentina, por más de que tiene sus problemas propios y demás, lo veo tan a un nivel tan bajo, a nivel deuda y demás, que no veo que pueda seguir bajando tanto, o sea, no le veo como un camino muy a la baja. La verdad es que creo que todo lo malo está descontado y lo que pueda pasar en el exterior y demás, ya no creo que lo afecte demasiado en ese sentido. Sean las acciones, o sea, si uno mira en dólares cómo están las acciones, me parece que a estos precios muchos más no pueden bajar, así que no veo que lo golpee demasiado a nuestro mercado. Un poco para agregar lo que decía Nico, dos cuestiones. Yo para mí las valuaciones de las empresas también coincido que están regaladas, pero me parece que en el último mes y medio vimos un poco de desacople entre la renta variable y la renta fija. Y sobre todas las cosas, los globales no subieron tanto como subió la renta variable. Yo creo que ahí también hay una oportunidad por paridad, o sea, para mí un valor normal de Argentina en estas condiciones sería 30 de paridad y estamos en 23, 24. Yo creo que debería en algún momento, es cierto que para salir de los 30 después se necesitan cambios estructurales mucho más grandes, pero en el corto, mediano plazo, para mí la renta fija debería volver, o sea, hablando de bonos, a paridades de los 30. O sea, podemos coincidir que quizá esta decisión inmediata, o impacto inmediato, puede frenar un poco ese rally que venían teniendo acciones como YPF y demás, pero que en definitiva la oportunidad de compra en este tipo de acciones argentinas sigue siendo válida. Sí, de igual manera yo ahí sería un poco selectivo en lo que es sectores de Argentina. Tengo cierto reservas sobre lo que es el sector bancario y creo que sectores más bien vinculados a la generación de dólares serían bastante más beneficiados con una corrección o con un cambio en la política y la política económica, y entiendo que, por ejemplo, ya sean empresas energéticas, que en gran medida están todas reguladas, y generadores de energía, productores de petróleo y gas, o inclusive vinculados a la actividad agrícola, se verían mucho más beneficiadas que los bancos por riesgos inherentes a cómo está diseñado la captación de fondos, o sea, de los depósitos y en qué se terminan invirtiendo esos depósitos. Con respecto a lo que dice Nico, me parece que tiene un punto. Lo que sí, tal vez, bueno, me parece que hoy los bonos, el caso estaba el G35 a 21 dólares clean. Me parece que es un momento interesante para entrar, pero o sea, exige tener cierta paciencia y es para inversores con un perfil de riesgo bastante agresivo, porque es deuda que se está en niveles de paridad de 20, con lo cual hay que esperar, y en gran medida la espera va dada de un cambio en el régimen económico, y entiendo que eso un poco se va a ver después de la elección de 2023. Entonces es para ir llevando, pero con prudencia. Bien, y el último punto, para aquel que tenga alguna colocación o algo armado en el exterior, renta fija está corrigiendo, calculo va a corregir un poco más. No sé si va a ser mínimos nuevos respecto de lo de hace un par de meses atrás, del nivel de junio. Y la pregunta, ¿y la renta variable global? Ahí sí Renta tiene un fija, impacto distinto a la Argentina, ¿no? Iván, a mí me parece que sí, o sea, está bastante desenganchado Argentina de lo que es exterior. La realidad es que nuestra dinámica va mucho más enganchada de lo que le pase a Brasil, pero más allá de los factores idiosincráticos propios de Argentina. Pero con respecto a lo que es exterior, me parece que la renta fija afuera está mucho más interesante que hace por lo menos un año, ya con ONs de empresas de primera línea, probablemente en breve las veamos en 5% anual, que de vuelta es una tasa que es real negativa. Tal vez si uno apuesta a que la inflación ceda en el mediano plazo, podría estirar un poco de duration, o sea, comprar algún bono que venza años más adelante. Y por otro lado,
con respecto a lo que es el equity o lo que es acciones, tal vez recomendar empresas que sean defensivas ante recesión. No tanto por si va a haber recesión o no, pero tratar de elegir empresas que sean capaces de trasladar las subas de precios las subas de costos a precios, y por otro lado, que se siga consumiendo ese producto aún en recesión. Un caso, bueno, puede ser el de Coca-Cola, el de Costco. Bueno, hay varios papeles que tienen su correspondiente CDR en Argentina que de alguna manera permiten seguir invertido en el exterior. Sí, tal vez me preocupa todo lo que es empresas tech, y no estoy hablando ni de Facebook ni de Google, que en general son empresas ya más bien grandes, que tienen una gran capacidad de generar caja, pero sí de empresas más chicas que dependen mucho más del fondeo barato, o sea, de que las tasas estén bajas y que en un entorno de tasas más altas se les complique mantener sus operaciones. Algo para agregar también ahí, que dado el contexto entiendo de que estamos de acuerdo de que acá hay que hacer más una gestión activa de lo que es renta variable y demás, porque bueno, la verdad es que ante estos cambios de tasa y bueno, volatilidad que hay, es indispensable digamos, que las decisiones que se tomen sean con un seguimiento y una gestión activa de lo que se decida hacer, ¿no? Un poco lo que hacemos nosotros desde LBO es un poco eso, es ir revisando e ir cambiando la estrategia un poco más continuamente, de una forma más corta, porque bueno, ya no se puede proyectar tanto uno a 6 meses, un año, porque la realidad puede cambiar tranquilamente. Bien. Lucho, sí, decime. No, coincido con Nico y Octa. Yo para mí, hoy en términos relativos, la renta fija está súper interesante. O sea, comprar bonos cortos a un año vista, 6 meses que están rindiendo 4%, son rentabilidades que no se consiguen hace muchos años, más de 10 años. Para mí está mucho más interesante que la renta variable, pero bueno, la renta variable es para un perfil más moderado, más agresivo y con 2, 3 años de años vista hacia adelante. O sea, con valuaciones súper atractivas. Bien. Bueno, chicos, creo que repasamos todos los puntos, emitimos las opiniones de cada uno como corresponde. Si hay que tiene algo para agregar, es el momento, si no nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Nada más para agregar. Bueno, muchas Bueno, gracias, chicos, Iván. muchísimas Muchas gracias, chicos. gracias. Nos vemos el jueves que viene.